Salud hermano, hoy es viernes 3 de abril del 2020, estamos en la oficina pastoral de la Primera Iglesia Bautista de Balboa y vamos a continuar con nuestro estudio de la carta de Pablo a la iglesia de los Efesios. Iniciamos este estudio el viernes 6 de marzo, pero por la circunstancia ya del todo conocido hemos tenido que hacer un alto. El viernes pasado el pastor Miguel le cedimos el tiempo para que pudiera dirigirse a toda la iglesia de Balboa, pero ya este viernes entonces retomamos nuestro estudio y hoy vamos a revisar de los versos 3, el capítulo 1 de los versos 3 al 10. La era de la iglesia empieza en el Pentecostés. Esto nos lo relata Lucas en el libro de los Hechos, capítulo 2. Nacida en Jerusalén, la iglesia se difundió rápidamente a través del ministerio de los apóstoles y de los primeros creyentes. Alentada también por la persecución, la llama del evangelio se esparció a otras ciudades y naciones. En 3 viajes misioneros que fueron audaces, Pablo y sus colaboradores, su equipo misionero, establecieron asambleas locales en varias ciudades gentiles. Entre esas ciudades gentiles estuvo la región de Efesios. Una de las prominentes iglesias fue precisamente la iglesia de Efesios, fundada aproximadamente en el año 53 después de Cristo. Cuando Pablo viajaba de regreso a casa en Jerusalén, pero luego volvió un año más tarde y en su tercer viaje misionero se quedó allí por 3 años, donde predicó y enseñó con grandes resultados. Fue un trabajo audaz, tenaz, y fue un trabajo diario donde Pablo invirtió muy bien, administró muy bien el tiempo y las horas, de tal manera que toda la comunidad de esa región pudo escuchar la predicación del Evangelio. Esto lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 19, de los versos 1 al 20. Ustedes lo pueden repasar en su casa. En otro tiempo se encontró con los ancianos de Efesios y envió a Timoteo para que sirviera como su líder. Lo encontramos en 1 Timoteo, vamos a la Biblia un momentito, 1 Timoteo capítulo 1, verso 3, y Pablo escribe: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces, unos años más tarde también Pablo fue enviado prisionero a Roma. Allí lo visitaron mensajeros de varias iglesias. Entre ellos estuvo Tíquico de Éfeso. Pablo escribió esta carta y la envió con este mensajero no para contrarrestar herejías ni enfrentar algún problema específico. Efesios es una carta de aliento. Esencialmente es eso. Es una carta que va dirigida a la iglesia para que se fortalezca, para que cobre ánimo, para que recuerde la promesa que ha recibido de parte del Señor. Es precisamente esa misma promesa la iglesia de hoy la necesita escuchar. La promesa es que la iglesia es vencedora, la iglesia es victoriosa, que la iglesia ha pasado por tiempos difíciles, por persecuciones grandes, por periodos de intensa agitación de parte del mundo, pero el Señor ha podido guardar y la iglesia ha sobrevivido. Así que la carta de Efesios nos recuerda eso a la iglesia de hoy. Entonces Efesios es una carta de aliento, hermano, de ánimo. En ella Pablo escribe la naturaleza y la apariencia de la iglesia y desafía a los creyentes a funcionar como un cuerpo vivo sobre la tierra. Recuerda que nosotros somos testigos de Cristo. Veamos entonces los versos 13 al 4. Dice Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El verso 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces estamos hablando de una bendición que ocurre en el pasado, en un punto de la eternidad. Y otro elemento importante que necesitamos resaltar en este primer capítulo es que Pablo va a tocar algo a quienes los teólogos llaman una de las joyas de la doctrina bíblica.
Se refiere a la doctrina de la elección incondicional. Entonces Pablo retrocede mentalmente hasta antes de la creación del mundo. Lo vemos ya en el verso 4. Antes del comienzo de los tiempos, en una eternidad pasada en la que solo existía Dios en perfecta armonía con su ser. En un punto de la eternidad, la mente de Dios nos escogió, nos hizo la elección incondicional a aquellos que en su tiempo le aplicarían los méritos de Cristo y serían salvos. Algunos comentaristas dicen que lo que sucedió fue que Dios, que todo lo sabe y puede ver el futuro, desde la eternidad vio hacia adelante el futuro del hombre y vio en algunos hombres o mujeres alguna virtud o algunos méritos de ellos mismos para ser salvos, para que se le aplicaran los méritos de Cristo. Y esto no es cierto, porque es el mismo Pablo que en el libro de Romanos nos recuerda que no hay justo ni aún uno. Todos los hombres levantamos nuestro puño cerrado contra Dios, lo que significa que todos los hombres somos caídos, somos pecadores, rebeldes, no queremos y no buscamos la paz con Dios. Así que la elección incondicional no está basada en algún mérito que tengan los hombres. La elección incondicional de Dios por los salvos está basada única y exclusivamente en los méritos de Cristo, en la elección de Dios. En esa eternidad anterior a la creación, Dios hizo algo. ¿Qué fue ese algo que Dios hizo? Forjó un propósito en su mente. Este propósito concernía tanto a Cristo, su único Hijo, como a nosotros, a quienes se propuso hacer sus hijos e hijas adoptivos, ya que la palabra incluye a los dos sexos. Debe notarse bien la afirmación: Dios nos escogió en Él. La reunión y la acción de las tres personas de la Trinidad es muy clara y enfática en estos versos que hemos leído. Dios nos puso juntos a nosotros y a Cristo en su mente. Él determinó hacernos a nosotros, que aún no existíamos, sus hijos, y a través de la obra redentora de Cristo, que aún no había ocurrido. No sé si me estoy explicando. Dios en Él, en la eternidad, en un punto de la eternidad, se propuso hacernos sus hijos a través de la obra de Cristo que aún no había ocurrido. Solamente en la mente todopoderosa de Dios esto podía ocurrir. Así, el verso 4 dice Pablo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Luego vemos en los versos 5 y 6 lo siguiente: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El Catecismo Menor de Westminster dice en la pregunta 1 lo siguiente: ¿cuál es la finalidad principal de la existencia del hombre? La respuesta es: la finalidad principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozarse de Él para siempre. Así que toda esta doctrina de la elección, de la que Pablo le está escribiendo a la iglesia en la región de Éfeso, o de los Efesios, tiene que ver con eso, la gloria de Dios. Todo ha sido hecho, preparado y ejecutado con ese fin, la glorificación de Dios. Así que Pablo, como dice el verso 5, ya lo leímos, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, según sus deseos, no según los méritos de los hombres, porque no tenemos mérito para ser salvos. Tenemos mérito para ser condenados. De esos méritos sí tenemos en abundancia. Pero para alcanzar la salvación, solamente por la pura gracia y elección incondicional de Dios, quien nos aplicó los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y como bien leímos en el Catecismo Menor de Westminster, esto fue para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Los versos 7 en adelante dice: en quien tenemos redención
por su sangre el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. En sus sermones predicados el 1 de mayo de 1558, Juan Calvino dijo, y lo cito: aunque no podemos concebir ni por medio de argumento ni por razonamiento de qué modo nos eligió Dios antes de la creación del mundo, sin embargo, lo sabemos porque Él nos lo declaró. Y la experiencia misma es suficiente comprobante cuando estamos iluminados por la fe. Así que, hermano, la doctrina de la elección es un incentivo para la santidad, no es una excusa para el pecado. Ahora, los versos 9 y 10 nos dicen: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios hizo más que elegirnos en Cristo en la eternidad pasada y darnos la condición de hijos como posesión presente. También nos dio privilegios y nos dio responsabilidades. También nos dio en abundancia toda sabiduría y entendimiento para conocer el misterio de su voluntad para el futuro. El capítulo 2 de esta carta de los Efesios, versos 10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Mire, en esta doctrina de la elección de la que Pablo ha empezado a hablarle a la iglesia en las regiones de Efesios, incluso las obras después de nuestra salvación han sido preparadas de antemano para nosotros, para la iglesia, para que andemos en ella. El verbo reunir del verso 10 es rico en alusión y significado. Pablo no está diciendo que Dios está haciendo un resumen de su elección. No es esto lo que Pablo está diciendo. Sino que en la elección de los santos, Dios está reuniendo todas las cosas en el cumplimiento de los tiempos. Las cosas que están en los cielos, las cosas que están en la tierra, para hacer una sola creación, un solo Señor y un solo pueblo. Así que en estos primeros 10 versos del capítulo 1 de la carta a los Efesios, Pablo introduce esta doctrina que es una joya de la doctrina paulina, la doctrina bíblica, que es la doctrina de la elección. Hermano, y en estos tiempos de crisis, en estos tiempos en que nos hemos visto enfrentando una pandemia mundial que nos ha obligado a entrar en cuarentena, no por poder reunirnos como nos gustaría en nuestros templos, pero la iglesia está presente en cada hogar de los hermanos. Recordemos esta preciosa joya de la doctrina cristiana, la doctrina de la elección, con la que Pablo inicia su carta a los Efesios. Hemos sido elegidos. Ha habido una elección incondicional. Todo esto fue planeado en la mente todopoderosa de Dios en un punto de la eternidad. Y en su tiempo Él ha ido ejecutando, según su propósito eterno, todo esto que se ha dispuesto. Y en nuestro Señor Jesucristo se hizo efectivo esa elección. Se nos ha aplicado todos los méritos de Cristo. Se nos ha imputado la justicia de Cristo y se ha trasladado toda nuestra rebelión y todo nuestro pecado en la persona de Cristo, muriendo Él por nosotros en la cruz. Hermano, tengamos esto presente para que se cumpla el propósito por el cual Pablo escribió esta carta: animar a la iglesia, hacernos recordar que no estamos solos ni desprotegidos y que de ninguna manera Dios se ha olvidado de su iglesia. Y le demos oración de gratitud a Dios por esta obra de salvación que Él ha operado en nosotros a través de Cristo. Pero cuando estemos orando, dándole gracias a Dios por nuestra salvación, recordemos a este mundo caído, rebelde, pero que está hoy sufriendo, que está con miedo y está confundido, para que en la gracia y en la misericordia de Dios ellos puedan encontrar reposo y descanso, el mundo pueda encontrar reposo y descanso, y que de alguna manera, por la gracia y el poder de Dios, puedan nuevamente invocar el nombre de Dios y acercarse a Él.
Así que, amados hermanos de Balboa, nuestra recomendación, insistimos en ellas, manténganse en su casa, mantengan la comunicación los unos con los otros, sobre todo manténganse en oración y manténganse estudiando la Biblia. Nos encontraremos el próximo viernes, continuando entonces con el estudio de la carta de Pablo a los Efesios. Dios los bendiga.